Muy bien, hermanitas. ¿Se han preguntado alguna vez si Eva fue salva? Vamos a iniciar leyendo Romanos 10, el verso 13. Lo voy a leer en la versión de las Américas y después que esa misma cita la pueda leer la hermanita Angélica en el lenguaje actual, por favor. Dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí parece muy sencillo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos a ver cómo dice el lenguaje actual. Dice, pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Ahí es, a los que lo reconozcan como su Dios. Fíjense que el significado de invocar en este contexto es llamar por nombre. También dice por sobrenombre, llamar, aclamar, proclamar, pedir ayuda en adoración. Ese sería el significado de invocar y que se resume en reconocerlo como Dios. Ese invocar es audible, en voz alta, no es en silencio, como una oración en silencio, no. Es proclamar, aclamar, llamar a voces. Entonces, si lo entendemos así, Romanos 10:13, todo aquel que clame, aclame o proclame en adoración a Dios será salvo. Partiendo de ahí, entonces, Eva fue salva y pues nos vamos a ir a Génesis para ver todo el contexto que rodea a Eva y entender si realmente podemos pensar si obtuvo la salvación. Pero esto es como ejemplo para nuestra propia salvación, para entender si nosotras somos salvas. No es nada más, ay, ¿qué sería de Eva? No, es para entender también la salvación de nuestra alma. Vamos a empezar en Génesis 3:13. Hermanita Rocío, si lo tiene, Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Como que siempre nos hemos concentrado en la excusa que dieron tanto Adán como Eva, en el caso de ella, de la mujer que dijo, la serpiente me engañó. El punto de decir, y yo comí, puedo decir, y yo mentí, y yo robé, y yo engañé, o sea, cualquier pecado que se nos ocurra, está reconociendo su pecado al decir, y yo comí. En el lenguaje actual, ¿cómo dice el verso 3, hermanita? Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le respondió, la serpiente me tendió una trampa, por eso comí del fruto. Muy bien, o sea, está reconociendo, no está negando su pecado, aunque presenta a la culpable, a quien la indujo, a quien tendió la trampa, ella reconoce que yo comí. Y ese es el principio para el perdón de nuestros pecados, el reconocer. Mientras una persona piensa que lo que está haciendo es correcto, pues nunca se va a arrepentir, porque cree que lo que hace es pecado, no es pecado. Y mucha gente dice, no, yo no he matado a nadie, yo soy bueno, yo no tengo ni de qué arrepentirme, porque consideran que nada más matar, violar o cosas así que uno escucha muy graves, solamente eso es pecado. Pero simplemente el saber hacer lo bueno y no hacerlo ya es pecado. Entonces ella está reconociendo su pecado, o sea, vamos bien ahí con Eva. Ahora vamos a irnos a Génesis 3:20, ahí mismo en ese capítulo, hasta el verso 20. Y fíjese que llama bastante la atención que hasta después de que Dios les dio la sentencia a cada uno de ellos, hasta entonces el hombre le pone nombre a su mujer. ¿Cómo dice en el lenguaje actual, hermanita Angélica? Entonces el hombre le puso a su esposa el nombre de Eva,
porque ella sería la madre de todos los que iban a vivir en la tierra. Sería la madre de todos los que iban a vivir en la tierra. En esta versión de las Américas dice, y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes, como que ya hubiera vivientes. Pero en el lenguaje actual lo aclara muy bien, de los que iban a vivir en la tierra. Y fíjese que ahí hay un aspecto muy importante, porque se le está dando nombre a la mujer que hasta ese momento el hombre la había llamado varona. Cuando dijo, oh, esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos, y su nombre será varona. En otras versiones dice hembra, en otras dice mujer, pero no un nombre propio, sino nada más como un género. El varón, ella varona. El hombre, ella mujer. Solamente un género. Y aquí en el verso 20 del capítulo 3 le da el nombre de Eva. Y con ello le está dando un propósito, un destino por el cual esta mujer habría de caminar. Y eso nos habla de una nueva vida. Porque ya se dio la sentencia, pero en el 3:15 se está dando una promesa. Dice en el 15, y pondré enemistad, hablando con la serpiente, le dice Dios, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza. O sea, el descendiente, la simiente de la mujer. Por eso en el verso 20, el hombre le pone Eva, madre de todos los vivientes. Ahora el punto para nosotras. ¿Cuál es nuestro nombre? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Conocen ustedes la historia de su nombre? ¿Por qué les pusieron ese nombre? Aquí en las presentes tenemos nombres muy bonitos. Si mencionamos los nombres, son nombres muy bonitos. Pero fíjense que lo más importante es el otro nombre. Hay otro nombre. Dice en Apocalipsis 2:17, al vencedor se le dará una piedrecita blanca y en esa piedrecita va a estar grabado nuestro nuevo nombre, que nadie lo conoce. Y hasta entonces lo iremos a conocer, que tendrá mucho significado en nuestro destino, en nuestro propósito. Ya hemos estudiado que hay un propósito general para toda la creación, que es glorificar el nombre de Dios. Para eso fuimos creados. Pero hay propósitos específicos. Y en este caso, a la mujer, a Eva, se le está dando ese propósito de que de su simiente vendría el Salvador, el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Imagínense, aunque ellos fueron expulsados del paraíso, la alegría de la mujer al saber que por su vientre iba a salir la simiente, que un día ella no sabía cuántos años iban a transcurrir, pero esa palabra se cumplió fielmente con nuestro Señor Jesús. Pasaron alrededor de 4,000 años para que se cumpliera esa palabra y se cumplió por la simiente de la mujer. Entonces, reconoció su pecado, se le está dando un nombre con un destino. Y en el siguiente verso, en el verso 21, ¿cómo dice, hermanita Rocío? El siguiente punto para ella. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y los vistió, o sea, tuvo vestiduras. Ya hablamos de ese tema, lo que significa ser vestidos del nuevo hombre. Pero para esto primero hay que desechar el vestido antiguo o el viejo hombre o el hombre de pecado. El hecho de que Dios los vistiera, porque ellos en un intento de cubrirse, ¿qué hicieron? Delantales con hojas de higuera, por obras. Pero no es por obras, para que nadie se gloríe. Es solamente por la gracia de nuestro Señor que podemos obtener realmente esas vestiduras. Y ella fue vestida, igual el hombre, Adán fue vestido. Tuvieron sus túnicas de pieles, fueron vestidos por
Dios mismo, por la misericordia del Señor. Luego vemos en Apocalipsis, ya lo estudiamos 3:5, que al vencedor se le darán vestiduras blancas, limpias, hermosas vestiduras, y no se borrará su nombre del libro de la vida. El hecho de que después de que el hombre le da el nombre de Eva a la mujer, y Dios enseguida hizo vestiduras y los vistió. Entonces hasta ahí vamos muy bien con Eva. Vamos a ver el siguiente punto y nos vamos a ir al capítulo 4, al verso 1. Estamos en todo el contexto de Eva. ¿Cómo dice, hermanita Rocío, el verso 1? 4, sí, ya estamos ahora en el 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Estamos viendo a una mujer rebelde aquí, a una mujer que dice: ¿he adquirido por voluntad de Dios varón? ¿O estamos viendo a una mujer agradecida con Dios? Es una mujer agradecida con Dios. En el lenguaje actual, ¿cómo dice? El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín porque dijo: gracias a Dios he tenido un varoncito. Hay por ahí unas enseñanzas torcidas donde dice que Caín era hijo de la serpiente, que fue concebido por la serpiente. Aquí muy claro en el capítulo 4, verso 1 dice que Adán conoció a Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. ¿De quién era hijo Caín? De Adán y de Eva. O sea, no hay lugar a duda que de quién era Caín. Era de ellos dos. Y ella agradece al Señor. Imagínense que tuviera un hijo de la serpiente y estuviera dando gracias a Dios por tener un hijo de la serpiente. Aquí está muy claro. Y aquí vemos a una mujer agradecida que reconoce que fue por ayuda del Señor. Y me imagino en el corazón de esa madre pensar que por ahí vendría la simiente de nuestro Señor Jesús, del Mesías, en Caín, porque le dio un varoncito y dijo: posiblemente por ahí va a venir. Y pues resultó que no. En el verso 2 dice que después dio a luz a su hermano, Abel. Y no se ve que ella diga nada. Ella no dice nada de Abel. El caso es que sabemos la historia que Caín mató a Abel. Y entonces preguntaría a ella: ¿y la simiente? El Señor lo dijo, que de mí iba a estar esa simiente, de la mujer. Entonces pasa el tiempo y viene la historia de Caín ahí en el capítulo 4 y de todo lo que hizo, y surge la pregunta: ¿y quién fue la esposa de Caín? ¿Y de dónde salió? Pues no había de dónde más salir que de más hijos que tuvieron Adán y Eva, porque recordemos que la Biblia no está en orden cronológico. Están los hechos principales y sobre todo tomando en cuenta al varón. Si nos vamos a Lucas 3, donde viene la genealogía de nuestro Señor Jesús, que va desde esa línea, es por María y habla de José, y desde ahí se va hasta Adán. Hasta Adán llega esa genealogía en Lucas. Entonces ella pensaría: pues entonces aquí ya quedé volando. Es que los años siguieron pasando. Recordemos que Adán vivió 930 años. Adán casi llegó hasta la época de Noé, casi, porque llegó hasta Lamec, el papá de Noé. Entonces fue contemporáneo de que vamos a ir viendo más adelante, del hijo y del nieto y del bisnieto y tataranieto, y Adán seguía vivo. Él tuvo muchas hijas y muchos hijos, y no sabemos en qué momento se casó Caín, si fue la hermana, si fue la sobrina, pero pues de la reproducción de Adán y Eva vino toda la humanidad, porque esa fue la orden de Dios. Dice: y los bendijo Dios, multiplíquense. La ley vino después.
A causa del pecado y de que empezaron a desordenarse con una vida inmoral, empezaron las restricciones para mantener la genética, por decir, más limpia, que no se corrompiera con el pecado. Y ya entonces vino la prohibición de no casarse con tus parientes. Pero hasta este momento la orden era multiplíquense. Viene ahí parte de la genealogía de Caín y después ya no se cuenta nada de esa genealogía, pero en el capítulo 5 viene el seguimiento, porque estamos estudiando a Eva. Vamos a ver en el capítulo 5. Bueno, al final del 4, el 4 verso 25, vamos a ver cuándo llegó esa sustitución, porque un hijo muerto, que fue Abel, y Caín, pues Dios lo mandó errante y vagabundo, y allá en la tierra de Nod, allá edificó él su ciudad. Pero vamos a ver en el verso 25, ¿cómo dice, hermanita Rocío? Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Fíjese cómo dice ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Ella no dice en lugar de Caín, porque Caín seguía vivo. Por eso no está diciendo un hijo en lugar de Caín. A Caín no lo había perdido. Caín estaba castigado por Dios, pero estaba vivo. Aunque antes de eso menciona la descendencia que tuvo Caín. Él está vivo. Pero en ese momento, aquí nos narra cuando Adán tuvo relaciones con su esposa y ella dio a luz otro hijo que llamó Set. Cuando nació Set, ella dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Ella supo que esa era la línea por donde iba a nacer el Mesías. Y por eso se recalca el nombre de Set. Y ya no se mencionan otros nombres de todos los hijos que tuvieron. Se mencionó a Caín, se mencionó a Abel y se mencionó a Set. Los demás nombres no aparecen, porque por esa línea de Set es por donde llegó la genealogía del Mesías. Y dice, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Y nos vamos al capítulo 5. Ahora sí. Y ahí es donde dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y los llamó Adán, el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. O sea, ya lo está resumiendo. ¿Cuántos años tenía Adán cuando nació Set? 130. Es lo único que sabemos. No sabemos cuántos años tenía cuando nació Caín, cuando nació Abel, cuando nacieron otros hijos. Solo sabemos que vivió 930 y al decir 130 nació Set, que es donde va la genealogía de nuestro Señor Jesús. Y los demás nombres los pasa por alto, porque no van en la línea del Mesías. Entonces, ¿quién fue la esposa de Caín? Pues una de estas hijas tal vez, o hijas de las hijas que se encontraron en algún momento. Ahora, de esos 130 años no sabemos si van incluidos los años en el paraíso, si se cuenta la edad desde que fueron creados hasta que nació Set, o desde que fueron expulsados del paraíso hasta Set. O sea, esos datos no nos los da la Biblia. Solamente sabemos que en total vivió 930 años y tuvo
muchos hijos, muchas hijas. Y después de Set vinieron 800 años más, que siguieron naciendo. Entonces fueron ahí los parientes unos con otros, para ir aumentando la población, que aumentó bien rápido. Vamos a ver en el lenguaje actual esos 3 versos, hermanita, del capítulo 5, 1, 2 y 3, por favor. Ok, está pegado con el 4. Muy bien. Dice, Dios creó al ser humano a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Luego los bendijo y los llamó seres humanos. Aquí se encuentran anotados los nombres de sus descendientes. Adán tuvo un hijo semejante a él en todo, al que llamó Set. También tuvo más hijos y más hijas. Adán tenía 130 años cuando nació Set y después vivió 800 años más. Fíjense, cuando Eva supo que Set era en lugar de Abel, que era la sustitución, porque eso significa Set, sustitución, y que nos narra que era semejante en todo a Adán. O sea que cuando ella vio al bebito y le pusieron Set, ella vio que era semejante en todo, o sea que era como un clon de Adán, o sea que era igualito a su padre, y ella supo que ese era el que ocuparía el lugar de Abel. Como que en su corazón sabía que la descendencia no tanto iba a venir por Caín, sino por Abel, que fue asesinado, porque la serpiente siempre ha tratado de estorbar para que naciera el Mesías. Cuando vimos la historia de los reyes, vimos todo cómo el enemigo siempre se estuvo oponiendo para que no llegara el momento de que naciera el Mesías. Y aquí lo vemos que en Set empieza a hacerse realidad esa promesa que se cumplió en el tiempo de Jesús. Desde Génesis 3:15 se hizo una promesa y se fueron pasando las generaciones, y ahí en Lucas 3 ahí están todas las generaciones hasta llegar. De hecho empiezan con Jesús y terminan en Adán, dice creado por Dios. Hasta allá va la genealogía completita. Entonces esto para nosotros es muy alentador, y vemos a una mujer confiando en la promesa de Dios. ¿Y eso cómo se llama? Cuando una persona confía en la palabra de Dios, es fe. Vemos que ella era una mujer de fe porque pudo entender que ese niñito que llamó Set era el que Dios estaba enviando para esa genealogía, para esa promesa que se estaba cumpliendo. Porque una madre guarda esa promesa en el corazón y la vio hecha realidad en Set. Entonces yo aquí no estoy viendo a una mujer amargada por el dolor de haber perdido a un hijo, porque seguramente ella entendía dónde estaba Abel, porque Abel agradó a Dios, por eso fue asesinado, porque su ofrenda agradó a Dios. Y podemos ver que no se amargó porque Caín estaba errante. Ella tenía fe en la palabra que Dios había dado. Entonces, hasta aquí, ¿cómo van viendo? ¿Sería salvo o no sería salvo? Vamos a ver el final del capítulo 4. Fíjese, el verso 26. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enós. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. El hijo de Set, Enós, y en ese tiempo los hombres empezaron a invocar, a proclamar, a clamar, lo que vimos al principio, a llamar por nombre. Significa que antes de ellos no estaban invocando el nombre de Dios. Recordemos que Caín y Abel se ocuparon de llevar una ofrenda, ambos, uno de la manera correcta y otro de la manera incorrecta. Abel lo hizo con fe, sabiendo delante de quién estaba. Y aquí estamos viendo ahora la invocación al nombre de Dios. Después de Set, empezaron a invocar el nombre de Dios. Y eso nos da mucha luz
de cómo sería la vida de Eva en ese tiempo y en ese momento. Nosotras como mujeres de Dios, como mujeres cristianas, ¿invocamos el nombre de Dios? Vimos en Romanos 10:13 que todo el que invoca el nombre del Señor es salvo. Estamos realmente invocando, aclamando y proclamando, porque lleva un sentido eso de proclamar, de hablar del nombre de Dios con un estilo de vida. Porque nosotras podemos sabernos la Biblia de Génesis, Apocalipsis y hablar muy bonito y llevar el mensaje, pero nuestra vida debe sostener el mismo mensaje. Nuestro estilo de vida debe ser parte de invocar a Dios. En la forma en que yo vivo, estoy invocando a Dios, estoy proclamando a Dios, estoy aclamando a Dios. O mi vida no habla de una vida con Dios. Mi forma de enfrentar las situaciones habla de estar invocando el nombre de Dios. O estoy igual como cualquier persona que no invoca el nombre de Dios, que no ha entregado su corazón a Dios. Debe haber una diferencia. Como mujeres cristianas debemos enfrentar las situaciones cotidianas sabiendo quién es Dios, Dios Todopoderoso, el que tiene el control de mi vida, el que tiene el control de mis finanzas, el que tiene el control de mis hijos, el que tiene el control de toda la humanidad. ¿En quién está mi fe? ¿Estoy confiando en las promesas de Dios? Y haríamos bien, hermanitas, en estar recordando las promesas de Dios, no como para forzar a Dios ni torcerle el brazo a Dios, porque Él es fiel a su palabra. En lo que Él ha dicho se ha cumplido, y lo que está por cumplirse se va a cumplir, porque Él es Dios Todopoderoso. Pero sin llegar a ser egocéntricas. Yo soy el centro de todas mis ocupaciones, de todos mis pensamientos. No, debemos ser cristocéntricas, girar alrededor de lo que es Cristo, nuestro Salvador, esa simiente que se prometió en Génesis 3:15, que se cumplió en la cruz del Calvario y que es donde descansa mi fe, en el poder de la salvación de nuestro Señor Jesús, porque Él ya pagó el precio. Hasta este punto, ¿Eva fue salva? Aunque ella trató de hacerlo por obras, dice en Efesios 2, el 8 y el 9, que es por gracia, por medio de la fe, que no es por obras para que nadie se gloríe. Ella lo quiso hacer por obras y no resultó, pero por medio de la fe es que nosotras ahora podemos tener la certeza de que somos salvas, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo y entendemos que Él ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Vamos a ver Romanos 10 otra vez, donde iniciamos, pero nos vamos a ir desde el 13 al 15. Romanos 10. Y ahí el apóstol Pablo está citando lo que dijo Pedro en Hechos, y Pedro citó lo que dijo Joel en el Antiguo Testamento, de que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero vamos a ver lo que dice a continuación. En el lenguaje actual, hermanita Angélica, desde el 13 al 15, por favor. Sí. Pues la Biblia también dice: Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero, ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Sí, ¿verdad? Ser portadoras de buenas noticias del Evangelio, de que Dios nos ama, de que Jesucristo ya pagó el precio de nuestros pecados, el mensaje de la cruz. Se invoca solamente en quien hemos creído. Dice que ahí en Génesis, después de Set y de Enos, empezaron a invocar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque creyeron. Ahí estaba vivo Adán todavía, ahí estaba viva Eva,
Y ellos seguramente hablaban de cómo era su vida en el paraíso antes de la caída, de cómo Dios en su misericordia estaba sustituyendo la línea por donde iba a venir el Mesías. Porque a Dios nada lo pesca por sorpresa. Ni la enfermedad, ni la pandemia, ni la escasez, nada. A Dios nada lo sorprende. Él sabe todo. Es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente. Atributos de Dios que nadie más puede tener. El diablo tiene poder, pero muy limitado, porque él no es omnipresente, él no puede estar en todo lugar. Por eso no le tenemos que atribuir todo al diablo. El diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, pero a uno a la vez. Los demás son sus demonios que andan por ahí también haciendo la obra maligna. Pero que el Señor reprenda toda esa obra de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. Fíjese, solamente se invoca en quien hemos creído y solamente creemos en lo que hemos oído. ¿Por dónde empezó a desviarse la mujer? Cuando puso atención a la serpiente, a la voz de la serpiente, por el oído. Por eso es tan importante lo que oímos, lo que oyen nuestros hijos, lo que escuchamos cada día, para no llenar nuestra mente y nuestro corazón de malas noticias. Entonces, lo que hemos oído, eso creemos. ¿Y qué es lo que debemos oír? La palabra de Dios. Porque ahí más adelante en el verso 17, ¿qué dice, hermanita Rocío? Ahí mismo en Romanos 10, el verso 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es lo que debemos oír, la palabra de Dios. Que gracias a Dios por este tiempo, por esta reunión virtual, y que seamos esas mujeres que predicamos con la voz y con nuestra vida. Dice que tu voz hable, pero tu vida grite. Que realmente invocamos el nombre de nuestro Señor, y por eso tenemos la certeza de nuestra salvación, porque sabemos en quién hemos creído, en aquel Mesías prometido que ya vino hace aproximadamente 2000 años a entregar su vida y ocupar mi lugar en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados, y que nuestra vida hable de esa invocación por el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, nos auxilie. Y pues ustedes dirán, Eva fue salva y nosotras ya tenemos esa salvación, y damos honra y gloria a Dios porque nos ha salvado, nos ha rescatado, y sabemos cuál es nuestro destino. Y como la mujer de Proverbios, no tememos al futuro, porque nuestro futuro es con nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos esas vestiduras dobles para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Dios las bendiga, hermanitas. Gracias por su atención. Y si hay pregunta, comentario final y nos podemos quedar, pues aquí estamos.